Dios les bendiga, queridos amigos, familia. De nuevo con ustedes, Marta Cristina Medellín, en gloria en lugar de ceniza, el tiempo que nos va a ayudar a recibir la gloria de Dios para transformar nuestras vidas. Y como siempre, damos gracias a Dios porque nuevas son sus misericordias cada mañana y porque hasta aquí nos ha traído con vida, tomados de su mano. Te damos gracias, Dios, porque has cuidado nuestra salud, nuestro techo, nuestro abrigo, nuestro alimento, has cuidado nuestra familia. Te bendecimos, Dios, y te damos muchas gracias. Y hoy vamos a hablar un tema muy especial que se llama la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y cómo obtener esa gracia, ¿cierto? El término gracia viene del latín gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de gracia, de la gracia de Dios, hablamos de que la gracia es un favor inmerecido. Y la gracia es un don de Dios que eleva a lo sobrenatural a una criatura racional, haciéndola hija suya. Cuando Dios nos da su gracia, nos hace sus hijos y partícipes en la vida de Dios y Dios en nuestras vidas. Entonces participamos con Él. Y entonces el Señor, cuando nos da la gracia, nos la da a través del Señor Jesucristo, a través del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Nos da su salvación y nos enseña a los seres humanos a rechazar lo que no es de Él y amar lo que es de Él, alejarnos de lo que no es de Él. Y la gracia de Dios es fundamental para alcanzar la salvación. Dice la palabra de Dios que dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, Él nos escogió, Él golpeó a la puerta de nuestros corazones. Entonces Él vio algo en nosotros que tocó su corazón y la gracia de Dios se derramó sobre nuestras vidas, la salvación de Dios. Entonces Él viene, golpea la puerta de nuestro corazón y nosotros tomamos la decisión de abrirle la puerta. Y la palabra de Dios, como les decía antes, dice que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Entonces la gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo a la humanidad sin pedir nada a cambio, ya que para alcanzar la gracia el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y vayamos a la Biblia en Efesios 2. En Efesios 2 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, esta gracia tiene que ver con el regalo que Dios nos hizo, ¿cierto? A través de su amado Hijo Jesucristo, nos reconcilió con Él a través del Señor Jesucristo, porque mire que en otros versículos dice, éramos por naturaleza, seguimos en Efesios 2, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces mire lo bonito, este es un don de Dios. ¿Qué hicimos nosotros para que Dios posara sus ojos sobre nosotros? Algo bonito teníamos que haber tenido, ¿cierto? Un amor especial a Dios. No éramos perfectos, no lo conocíamos como lo conocemos ahora, pero lo amábamos, ¿no? Lo amábamos. ¿Y Él qué hizo? Él quiso darnos su gracia y su misericordia. Entonces la gracia y la misericordia son favores inmerecidos, no tenemos que ser perfectos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos amó. Él nos amó y nos regaló ese don divino de la salvación a través del Señor Jesucristo. Y en 2 Corintios, dice en 2 Corintios
12, versículo 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se glorifica en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, una característica para que la gracia de Dios se derrame y sea dada a nosotros, a cada uno de nosotros, es la humildad, de reconocer que somos débiles, que no somos perfectos, que lo necesitamos a Él, que necesitamos su amor inmerecido, que necesitamos de Él. Y amarlo, reconocer que Él entregó a su Hijo amado en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, que Él nos dio al Espíritu Santo de Dios para que nos consuele, para que nos acompañe, y que el Padre Celestial siempre va a estar ahí con nosotros. Entonces, mire que cuando nosotros somos humildes y reconocemos nuestras debilidades y reconocemos que lo necesitamos, Él envía su gracia, Él envía su poder para que se glorifique en nuestra debilidad. Mire que cuando, yo trato siempre de que las cosas con Dios, hacerlas vivas y reales. Cuando uno, por ejemplo, se va a presentar a un trabajo o a un puesto, o tiene que ir a hablar con el jefe para pedir un aumento. Cuando uno va a ir a hablar con alguien, yo le digo, cuando yo voy a ir a hablar con alguien, aun cuando yo necesito que alguien me escuche o que es muy importante, a veces quiero pedirle algo a mi esposo, pedirle algo a alguien, yo le digo, Señor, pon gracia en mí primero a tus ojos y luego a los ojos de las personas. O sea, aunque yo sé que no lo merezco, yo estoy pidiendo que Dios se glorifique en mí para yo poderme acercar a esa persona. Primero que yo halle gracia ante los ojos de Dios para que Dios me vea especial, para agradarle a Dios. Y luego que Dios me ayude para yo agradarle a las personas, para hallar gracia, hallar favor inmerecido, para que me escuchen, para que me puedan oír. Entonces, mire que la gracia es muy importante, muy importante. Cuando nosotros queremos tener la gracia de Dios sobre nuestras vidas, debemos ser mansos y humildes de corazón, como el Señor Jesucristo. Con el Señor Jesucristo estamos siempre, siempre, siempre en ventaja, en bendición. Pero tenemos que ser humildes, no soberbios, no orgullosos, reconocer que tenemos debilidades. El Señor Jesucristo no vino a pagar un precio en la cruz del Calvario por los santos, sino por los débiles, por los equivocados, por los pecadores. Y entonces tenemos que reconocerlo. En Hebreos 4 dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, mire, tan bonito. Vamos a leer un poquito antes, que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y acercarnos al trono de la gracia es acercarnos contritos y humillados al trono de Dios, con humildad, acercarnos al Señor Jesucristo, que sufrió todo, que fue hecho a nuestra semejanza, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, no va a ser de lejos, tenemos que acercarnos al trono de Dios, al trono de la gracia de Dios. Tenemos que acercarnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y mire la bendición tan grande que es tener la gracia de Dios, porque Él nos ayuda, Él nos da bendiciones, Él nos da su misericordia, su favor inmerecido. Y dice en Romanos 6:14, dice la palabra de Dios: porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire que en la antigüedad los hebreos pensaban que era por cumplir la ley que obtenían la gracia de Dios y el favor de Dios, pero con la venida del Señor Jesucristo Él nos enseñó que no era por obras para que nadie se gloríe, sino que era
a través del sacrificio de la cruz del Calvario, por fe y creyendo en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Si nosotros nos moviéramos como por la ley, nadie podría ser salvo. Porque como seres humanos nos equivocamos, nos pecamos, hacemos cosas que a Dios no le agradan. Pero Dios planeó una manera de reconciliarnos con Él a través del Señor Jesucristo. Y el que nosotros tenemos que creer en el Señor Jesucristo, que Él pagó ese precio en la cruz del Calvario, que murió y resucitó para salvarnos de nuestros pecados. Ya no estamos bajo la ley, ya no es la ley que siempre condena, sino la gracia de Dios, el perdón de Dios y la misericordia de Dios. No para seguir pecando, no para seguir equivocándonos, sino que con un corazón contrito y humillado y arrepentido dejamos de pecar. Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, aquel sobre el cual mi nombre es invocado, me buscaren de todo su corazón y se volvieren de sus malos caminos, yo escucharé en los cielos y bendeciré su tierra. Él va a escuchar en los cielos y va a enviar su gracia a nuestra tierra. Pero nosotros no podemos permitir que el pecado se enseñoree de nosotros y seguir pecando, porque tenemos la gracia y la misericordia de Dios. No lo podemos hacer. La palabra de Dios dice en Romanos 11:6, y si por gracia ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces no es por obras para que nadie se gloríe, no es por lo que hagamos, porque nunca lo que hagamos va a ser suficiente, porque como seres humanos nosotros muchas veces vamos a hacer lo malo, nos vamos a equivocar. Y mire que cuando nosotros recibimos por fe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros tomamos una decisión de dejar la vieja vana manera de vivir y de convertirnos en nuevos hombres. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y en Santiago 4:6 dice la palabra de Dios: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este es un don de Dios. Mire, tan bonito, es un don de Dios. Nosotros no tenemos que creernos ni los mejores ni los más grandes, no tenemos que creernos mucho. Lo único que nosotros tenemos que hacer es transformar nuestra vida, sacar de nosotros ese viejo hombre, esa iniquidad, sacar de nosotros el orgullo, la soberbia, la vanagloria, y convertirnos en personas mansas y humildes de corazón. ¿Y qué hace Dios? Si nosotros somos soberbios, orgullosos, Dios resiste a los soberbios. Pero Él dice que da gracia a los humildes. Cuando nosotros somos personas humildes, Dios nos dará mucha gracia, porque hemos obtenido gracia a los ojos de Dios. Y vamos a obtener gracia a los ojos de los hombres por nuestra humildad. Y dice la palabra de Dios en Tito 2, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y mire que la gracia de Dios no es para uno ni para dos, es para todos los hombres que por fe crean que el Señor Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario por sus pecados y que son mansos y humildes de corazón. Y Dios es bueno, Dios es para siempre la misericordia de Dios. Entonces nosotros debemos anhelar tener la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se glorifica en tu debilidad. Reconozcamos que somos débiles, que necesitamos el amor y la gracia de Dios, el don de Dios, que necesitamos estar a cuentas con Dios, que necesitamos el favor de Dios. Y Dios nos lo da gratuitamente. Adorémoslo, busquémoslo, tengamos una relación con Él temprano, en la mañana, mediodía, en la tarde, en el tiempo que nosotros podamos. Yo quiero dejarte, querido amigo, amiga, con esta reflexión.